Las 7 trompetas de Apocalipsis. Necesitamos recuperar algunas ideas para que no perdamos el hilo de la explicación que ya viene de bastante lejos. En la siguiente diapositiva, en la zona de la izquierda de la pantalla, vemos los textos matriz de los textos inter que están en la parte derecha de la pantalla. Los textos inter ya hemos estudiado qué son explicaciones que hay o introducciones que hay de alguna parte de otro texto en Apocalipsis. Pues bien, esos textos a los que explican los textos inter son sus textos matriz. Ahora bien, vamos a tratar de comprender este cuadro. Resulta que Apocalipsis 4 y 5 es el texto inter de Apocalipsis 3 del 14 al 22. Apocalipsis 4:5 es el juicio de Dios en el templo celestial. Apocalipsis 3 del 14 al 22 es la séptima iglesia de la serie de las 7 iglesias de Apocalipsis. De modo que Apocalipsis 4 y 5 viene a explicar lo referente a la séptima iglesia. Apocalipsis 7 es el siguiente inter que encontramos en Apocalipsis. Y es el pueblo de Dios siendo sellado en la tierra. Apocalipsis 7 es el inter que explica a Apocalipsis 8 del 1 al 5. Apocalipsis 8 del 1 al 5 es el séptimo sello de la serie de los 7 sellos de Apocalipsis. Es la escena de la última intercesión en el templo celestial. Y el sellamiento es su consecuencia. Apocalipsis 17 y 18 es el cuarto inter que encontramos en Apocalipsis. Y habla del castigo final sobre Babilonia espiritual, es decir, sobre la Iglesia Católica Romana junto con las otras que la secundaron en el último gran conflicto que está por venir. Es el inter que viene a explicar Apocalipsis 16, versículos 17 al 21, que es la séptima copa de la serie de las 7 copas de Apocalipsis. En la séptima copa, Dios decide que es la hora de castigar a la Babilonia espiritual. De modo que, como estamos viendo, cada inter, los textos inter, cada inter se relaciona con su texto matriz. De manera que cada inter es el desarrollo de algún aspecto del texto matriz, el desarrollo, la explicación de algún aspecto del texto matriz. Ahí tenemos ahora el tercer inter, que es el texto que estamos estudiando, Apocalipsis 11 del 3 al 13, donde se nos narra acerca de los dos testigos profetas. Apocalipsis 11 del 3 al 13 es el inter que viene a explicar algún aspecto de Apocalipsis 11 del 15 al 19, que es la séptima trompeta de la serie de 7 trompetas que hay en Apocalipsis. Apocalipsis 11 del 15 al 19, siendo la séptima trompeta, está relacionado con el establecimiento del reinado de Dios cuando ha llegado el momento de comenzar a suprimir a los enemigos. Esto estará más ampliado cuando estudiemos 1 Corintios 15. De modo que Apocalipsis 11 del 3 al 13 necesariamente está relacionado en el tiempo y en el contenido con Apocalipsis 11 del 15 al 19. Si Apocalipsis 11 del 15 al 19, siendo el texto matriz, es la séptima trompeta y trata acerca del comienzo del establecimiento del reinado de Dios con la destrucción de los enemigos de Dios, entonces Apocalipsis 11 del 3 al 13 tiene que ver con eso de alguna manera y tiene que ver con ese tiempo también. Esto es importante
entenderlo. Muy importante entenderlo. En la séptima trompeta se aclara y se proclama que el reino de Dios ya ha llegado a su plenitud y se denuncia, en Apocalipsis 11, del 3 al 13, se denuncia los motivos que han atraído la ira de Dios para comenzar a destruir a los enemigos. De modo que si Apocalipsis 4 al 5 está relacionado, es decir, este ínter está relacionado con ese texto en el tiempo y en el sentido, si Apocalipsis 7 está relacionado con el séptimo sello en el tiempo y en el sentido, si Apocalipsis 17 y 18 está relacionado en el tiempo y en el sentido con Apocalipsis 16, 17 a 21, que es la séptima copa, de la misma manera, el ínter Apocalipsis 11 del 3 al 13 está relacionado con su texto matriz, que es la séptima trompeta en tiempo y en sentido. No podría ser de otra manera. Ahora continuemos. Apocalipsis 11:10 dice que estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Debemos recordar que las trompetas tenían como finalidad, siguiendo el esquema del Éxodo, tenían como finalidad interrumpir o impedir, estorbar la persecución a muerte de las naciones de la tierra contra el pueblo de Dios en el último tiempo, después del tiempo de la gracia. ¿Qué será eso de los dos testigos? Aquí tendríamos el texto final. Apocalipsis 11 del 3 al 13. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuál podría ser su texto antecedente? Pues yo quisiera proponer un texto del Antiguo Testamento que está en Isaías 43 del 8 al 12. Allí dice: congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos. Aquí tenemos la idea de los testigos, presentados por las naciones, y justifíquense. Esto será muy importante para comprender Apocalipsis 11. Y le dice el Señor a su pueblo: vosotros sois mis testigos. De nuevo, dice Jehová, y siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Aquí tenemos el texto antecedente. Ahora, ¿qué significa ese texto antecedente? Pues bien, en Isaías está profetizando que el pueblo de Israel iba a ir cautivo, que el ejecutor de ese juicio de Dios serían las naciones paganas. Pero también está profetizando que llegaría el día cuando Dios recuperaría a su pueblo en un remanente, y que entonces para recuperarlo tendría que castigar a las naciones paganas. Cuando el momento llegara, el castigo sobre las naciones paganas les haría reclamar explicaciones. Y entonces Dios les dice: esto ya estaba profetizado, no solamente que el pueblo sería llevado en cautividad, sino que lo recuperaría. Y entonces Dios les dice: mirad, yo puedo profetizar esto desde el pasado hasta el futuro, pero ¿y vosotros? Podéis presentad testigos, esto es lo que reclama aquí Dios, presentad testigos de que podéis predecir el futuro, justificaos. Ahora bien, no pueden hacerlo, y Dios le dice a su pueblo: vosotros sois mis testigos de que todo esto yo ya lo dije antes. Y de esta manera Dios justifica su castigo sobre las naciones paganas, a través de las cuales su pueblo fue castigado. Pues bien, en la época de Isaías se profetiza que el pueblo habrá ido al desierto por sus pecados. Dios predijo que lo recuperaría y ahora ha de recuperarlo con violencia para las naciones que lo deportaron. Dios tiene que empezar a castigar a las naciones y a los enemigos de su reino. Conclusión: lo que está pasando es lo que yo había avisado que ocurriría, dice el Señor. Ahora, esa imagen y ese sentido son los que se toman de Isaías para, en Apocalipsis 11 del 3 al 13, hablar de la obra de los dos testigos. En el futuro, el pueblo de Dios habrá ido al destierro o a la persecución por sus pecados durante el tiempo de los 7 sellos.
Dios había predicho que lo recuperaría. Cuando Dios mandó el primer sello, su obra de victoria tuvo que esperar en el tiempo a causa de la actitud de rebeldía para su conversión de su pueblo, pero Dios predijo que salía venciendo y para vencer. De todos modos iba a vencer, aunque tuviera que esperar tiempo. Pues bien, el pueblo tuvo que ser castigado, como Dios había predicho. Apocalipsis 3:19. Y ahora, cuando Dios tiene un remanente, quiere recuperar a su pueblo. Pero lo ha de hacer con violencia para las naciones que lo están persiguiendo. Esa violencia son las trompetas y después las plagas. Y entonces, ante, ante las preguntas que las naciones de este mundo se harán y las reclamaciones a Dios, Dios presenta allí a sus dos testigos, ya estudiamos quiénes son, para que denuncien acerca de los motivos que han atraído la ira de Dios sobre las naciones. El rey comienza a reinar y sus enemigos deben comenzar a ser destruidos. Y esto que estará pasando en tiempos de la séptima trompeta, Dios ya lo había avisado que ocurriría, igual que en la época de Isaías, y ahora cada uno ya habrá tomado su decisión. Pero lo que Dios va a hacer, la destrucción de sus enemigos, ya no tiene manera de detenerse porque el reino de Dios ha sido proclamado en su plenitud.